glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. Por siempre y siempre tú vivirás. Tu amor será por siempre y siempre, no cambiará. Gritaré, gritaré porque bueno es Dios. Cantaré, cantaré, tú eres el Señor. Declararé, nadie como tú, glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré. Por siempre y siempre no cambiará. Gritaré, gritaré porque bueno es Dios. Cantaré, cantaré, tú eres el Señor. Declararé, nadie como tú, glorioso, te cantamos lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. Todos verán, no hay nadie como tú. Tu luz brillará, todos verán, no hay nadie como tú. Tu luz brillará, todos verán, nadie como tú, glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú.
Dios les bendiga, mis hermanos. Les saludo con mucho gusto, con mucho cariño y sobre todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Antes de comenzar con el discipulado de esta noche, quiero agradecer al Ministerio Divina Redención. Ellos siempre nos han respaldado, siempre nos han apoyado y esta vez no ha sido la excepción. Nos han regalado un poco del video del tiempo de alabanza, por lo que estamos sumamente agradecidos y oramos a Dios que les recompense y les bendiga abundantemente. Dicho lo anterior, quiero que retomemos este tema tan interesante que comenzamos la semana pasada, el amor cuadrodimensional de Dios. Es una palabra aparentemente muy grande y sofisticada, pero en realidad no lo es. Simplemente habla de 4 dimensiones del amor de Dios que menciona el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, que la vamos a volver a leer. La semana pasada hablamos sobre la anchura, la primera dimensión del amor de Dios. Hoy vamos a estar estudiando el tema la longitud del amor de Dios. Y para introducirnos al mismo, me gustaría hacer un resumen de lo que vimos la semana pasada para que retomemos el hilo del pensamiento de la serie. La semana pasada aclarábamos y estudiábamos el hecho de que el apóstol Pablo está orando delante de Dios para que los creyentes seamos fortalecidos por el Espíritu Santo, para que podamos entender, conocer el amor de Dios que excede a todo conocimiento, por lo que si es tan grande el amor de Dios que excede a todo conocimiento, entonces nos es imposible conocerlo por nosotros mismos. Por eso es de que el apóstol está orando para que el Espíritu Santo nos permita, nos habilite, nos capacite para conocer el amor en toda su dimensión. Y al conocer el amor de Dios en toda su dimensión, estaremos conociendo a Cristo mismo, que es la manifestación visible del Dios vivo. Así es de que cuando nosotros conozcamos a Cristo, cuando Cristo habite en nuestros corazones, entonces podremos lograr experimentar lo que el apóstol Pablo pide, que habite en nosotros la plenitud de Dios. Ya la semana pasada estábamos conociendo un poquito más sobre la anchura del amor de Dios y lo hacíamos a luz de Lucas capítulo 15, donde nos basábamos en la parábola de la mujer y su dracma perdida. Y decíamos que así como esta mujer barrió a lo ancho de su casa para encontrar y no paró de trabajar y de esforzarse, prendió su luz y se puso a barrer con el fin de encontrar su dracma, así el amor de Dios es capaz de recorrer lo ancho de la tierra para encontrar al hombre perdido, al pecador arrepentido. Y eso nos muestra la anchura del amor de Dios. Hoy vamos a ir a la segunda dimensión del amor de Dios, que es la longitud. Y para esto le voy a pedir que por favor me acompañe una vez más a leer Efesios capítulo número 3, versículos del 16 en adelante, que dice de esta forma: Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. De estos versículos que acabamos de leer, quiero hacer 2 anotaciones claves, importantes, pero breves, para después avanzar a la segunda dimensión del amor de Dios, que ya hemos dicho es la longitud. Hoy quiero que entendamos que cuando el apóstol Pablo se refiere al hombre interior, ora para que seamos fortalecidos en el hombre interior, muchos piensan que está hablando de la nueva naturaleza, de la nueva creación, del nuevo nacimiento de las personas, y no necesariamente. Está hablando más bien del corazón del hombre. Está hablando del núcleo
del hombre. Está hablando de aquel elemento básico y más elemental de nuestra personalidad, de donde nacen los pensamientos, de donde nacen las convicciones más básicas de nuestro ser, que después se convierten en decisiones. Lo que está pidiendo el apóstol Pablo es que Dios nos fortalezca desde lo más profundo de nuestro ser. ¿Por qué? Porque a ese lugar tan íntimo de nuestra naturaleza humana nadie puede llegar excepto nosotros mismos. Primera de Corintios capítulo número 2 versículo 11 dice: ¿quién conocerá al espíritu del hombre sino el hombre mismo? Entonces, solamente nosotros conocemos la profundidad de nuestra naturaleza, conocemos aquel lugar donde nacen nuestros pensamientos y nuestras convicciones. Allí es donde quiere el Espíritu Santo llegar a fortalecernos para cambiarnos desde lo más profundo de nuestro ser. Allí solamente le es posible llegar a la palabra. Recuerde lo que dice el libro de Hebreos, que la palabra de Dios es como una espada que penetra hasta discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. A ese lugar es a lo que se refiere el apóstol Pablo, que quiere que Dios nos fortalezca para que podamos conocer el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y lo segundo que quiero anotar es que el apóstol usa dos imágenes que tienen mucho significado, dos imágenes que son ricas en doctrina y en teología. Si las pudiéramos examinar sería maravilloso. Lástima que deberíamos de dedicar otro capítulo, otro video, otro estudio exacta y únicamente a estas dos palabras. A las palabras a las que me refiero son la palabra arraigados y cimentados. El apóstol Pablo, está orando para que seamos arraigados y cimentados en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Lo que está diciendo con estas dos imágenes de arraigados y cimentados, básicamente es que el amor de Dios es o representa dos cosas para nosotros. La primera es nuestro sustento, es nuestro origen, es lo que sostiene nuestra vida. Así como la tierra, el agua, el sol sostienen a una planta que está arraigada, así el amor de Dios sostiene nuestras vidas. Así el amor de Dios es nuestro sustento, nuestro alimento, es lo que nos da vida desde lo más profundo de nuestro ser. Y la segunda cosa, con la segunda palabra, con la palabra cimentados, nos dejas saber que el amor de Dios es nuestra seguridad. Así como el fundamento es la seguridad de una casa, el amor de Dios lo es para nuestras vidas. Nuestra vida se vendría abajo cuando tenemos tiempos de crisis como a la que nos estamos enfrentando. Sin el amor de Dios, cualquier crisis en la vida nos derribaría, nos tumbaría. Pero es el amor de Dios en lo que estamos fundamentados que nos sostiene, nos da seguridad. Y por cierto, ya sabemos nosotros que ese fundamento es Jesucristo. El apóstol Pablo lo explica en otra de sus cartas donde dice: yo como perito arquitecto he puesto el fundamento y sobre este fundamento nadie más puede poner otro, y este fundamento es nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos va a dar la capacidad a nosotros para sobrevivir en esta vida, para vivir estables en nuestra fe a pesar de todo lo que pueda llegar a suceder. Por esto es importante que conozcamos el amor en toda su plenitud de Dios. El amor de Dios en todas sus cuatro dimensiones. Por eso es importante que estudiemos estas cuatro dimensiones. Ahora le invito a que vamos a Lucas capítulo número 15, donde vamos a aprender sobre la dimensión de la longitud del amor de Dios. Así es de que le invito una vez más a que abra su Biblia, por favor, en el libro de Lucas capítulo número 15, y esta vez vamos a leer los versículos del 1 al 7. Y dice de la manera siguiente: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él, Jesús, le refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso.
y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gócense conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Vamos a comenzar estudiando poco a poco esta parábola tan preciosa. Todos nosotros sabemos por qué los judíos no tenían en buena opinión a los publicanos. Los publicanos eran judíos que explotaban a los judíos para dar los impuestos a los romanos. Los publicanos eran personas que iban al gobierno romano a comprar algunas plazas para cobrar los impuestos a los judíos y se enriquecían explotando al pueblo judío en el proceso. Hay historiadores como Jeremías y Josefo que han grabado en la historia ejemplos o escenas donde los publicanos están cobrando impuestos de la cantidad de ruedas que tiene la carreta, de la carreta en sí misma, de la carga que traen en la carreta y de los animales que vienen cargando la carreta. Y muchos dicen que cobraban incluso impuestos por las personas que venían en la carreta. Entonces, imagínese usted, judíos explotando a judíos para enriquecerse ellos mismos y para darle el dinero al pueblo romano, que eran los que estaban gobernando al pueblo judío en aquel entonces. Por eso es que los judíos no tenían absolutamente en buena opinión a los publicanos. De hecho, un judío, si quería ofender a otro judío, lo peor que le podía decir, o una de las peores cosas que le pudiera decir, es que era un publicano, porque estos hombres eran considerados traidores, eran considerados pecadores y eran considerados de lo peor en la sociedad judía. Pero no eran los únicos. Había otro grupo que tampoco era considerado o era bien visto en toda la sociedad judía, y este grupo eran los pastores. Cuando los judíos se acercan con el Señor Jesucristo y murmuran sobre el hecho de que está comiendo con pecadores, el Señor Jesucristo se refiere a ellos y quiere explicarles el amor de Dios y usa la imagen de un pastor. Esto no les debió causar mucho gusto, no les haber causado mucha gracia a los judíos, porque no eran bien vistos los pastores en toda la sociedad de los judíos. Los pastores estaban en un mal concepto por dos razones: porque había pastores ladrones y había pastores asalariados. Había pastores que cuando sacaban a sus ovejas a comer, a pastear, las llevaban a campos ajenos. Y los dueños de ese campo, por supuesto, se molestaban, porque cuando ellos sacaban sus propias ovejas, sus propios animales, sus ganados a comer pasto, pues el pasto ya no estaba allí porque algún pastor había ido a robar el pasto de ese terreno. Otros pastores eran considerados asalariados porque no amaban su profesión, no amaban a las ovejas, y cuando alguna bestia o alguna oveja se perdía, pues no les importaba o no le daban mayor importancia al asunto. Entonces eran considerados como: este pastor es un asalariado, está ahí solamente por el dinero que se le paga. Entonces, por estas razones, los pastores no tenían tampoco una muy buena reputación dentro de la sociedad judía. Sin embargo, cuando el Señor Jesucristo quiere explicar el amor de Dios, cuando se le critica por juntarse con los pecadores, precisamente usa la imagen de un pastor. Y le repito, vamos a estudiar poco a poco esta parábola hasta llegar a la cumbre, donde vamos a entender la longitud del amor de Dios. Cuando el Señor Jesucristo empieza a desarrollar esta parábola, empieza estableciendo la categoría de un pastor. La categoría de un pastor se reconocía por su valor y su coraje al ir a rescatar a sus ovejas, ya sea que se las haya perdido o que se las hayan robado o que alguna bestia haya venido por ellas. El valor que un pastor demostraba para ir en rescate de esas ovejas era lo que les daba la categoría. Y el Señor Jesucristo habla de un buen pastor, de un pastor que es capaz de dejar a 99 ovejas en un redil seguras para ir a buscar una hasta encontrarla. Esto nos está hablando de que el Señor se está refiriendo a un pastor de gran
categoría. Piense por un momento que es la misma categoría la que tenía David. Recuerde usted que David cuidaba las ovejas de su padre y dice la Biblia que cuando alguna bestia venía y robaba alguna de las ovejas de David, él se abalanzaba sobre la bestia. ¿Puede usted imaginar esa escena? A David correteando un oso o un león con tal de rescatar a una de sus ovejas. La Biblia dice que los agarraba del hocico y los quebraba para quitarles el animal, para quitarles la oveja que le pertenecían a su papá. Esto habla de la gran categoría de pastor que era David. Es más, el mismo Señor Jesucristo, usted se recordará que hablando precisamente de la categoría de pastor, Él se refiere como el buen pastor a sí mismo y dice que el buen pastor es capaz de dar su vida por las ovejas. Y a esto se refiere el Señor cuando dice que este pastor es capaz de dejar todas las ovejas en el redil y exponer su vida a muchos peligros con tal de ir a buscar a su oveja que se le ha perdido. Entonces, estamos hablando de un pastor de alta categoría. No está entre los ladrones y no está entre los asalariados. Este es un buen pastor que está dispuesto a ir a buscar a su oveja. Dice la Biblia que cuando la encuentra, ¿cuánto recorrió? ¿Cuánto tiempo la buscó? Eso es exactamente el punto que vamos a ver un poquito más adelante y que nos habla de la longitud del amor de Dios. Pero cuando la encuentra, la agarra sobre sus hombros gozoso y vuelve a donde está el resto de las ovejas. El hecho de que la haya encontrado y que haya tenido la necesidad de ponerla sobre sus hombros, nos habla de que la oveja se perdió. No se la robaron, no fue una bestia. Está hablando de que una oveja por su voluntad, por así decirlo, propia, decidió apartarse del rebaño y tomar un diferente camino hasta el punto que no pudo regresar y se perdió. Estamos hablando de una oveja perdida. Por eso es de que los teólogos, los especialistas, llegaron a titular esta parábola como la parábola de la oveja perdida, porque no es una oveja robada ni es una oveja que se la llevó una bestia. Cuando la encuentra, la tiene que poner sobre sus hombros, porque las ovejas, cuando se sienten perdidas, cuando se sienten confundidas, cuando están en un lugar donde ya no pueden moverse, no pueden salir, lo que hacen es que se tiran al suelo, doblan sus patas y no se mueven de ahí, comienzan a bramar. Ellas saben perfectamente que corren el riesgo de que con su bramido llamen a animales, a bestias que les pueden hacer daño, pero también saben que es la única forma de ser encontrada. Puede ser la única forma de llamar la atención o dejarle saber al pastor en dónde te encuentras. Entonces, esta oveja está completamente sin esperanza, está completamente en un lugar donde ya no se puede mover y se ha dado por vencida, está tirada en el suelo y está bramando. Por eso el pastor tiene la necesidad de agarrarla y ponerla en sus hombros, porque esa oveja ya no se iba a mover de allí. Era necesario que el pastor la tuviera que tomar en sus brazos para poderla regresar al lugar donde estaba el resto del rebaño. Después, cuando la encuentra, dice que el pastor está gozoso. Entonces, no solamente es valiente, no solamente tiene el coraje de ir a buscarla, sino que cuando la busca y la encuentra, se alegra en el hecho de encontrarla. Y esto es muy importante porque esto nos habla del amor precisamente de Dios. Porque el hecho de que el pastor se alegrara, contradecía el pensamiento ortodoxo de los judíos. Según los historiadores, los ortodoxos o los judíos más ortodoxos, mejor dicho, eran los que tenían el concepto o la idea de que Dios se alegraba cuando los pecadores eran destruidos delante de su presencia. Los judíos más ortodoxos consideraban que cuando los pecadores se morían, Dios se alegraba porque estaban siendo destruidos los enemigos de Dios. Parecía que habían olvidado versículos o textos o pasajes del Antiguo Testamento como Ezequiel capítulo 33 versículo 11, donde Dios mismo dice y reconoce que no se alegra en la destrucción ni en la muerte de los impíos, de los malvados, que Él se alegra en que los malvados se arrepientan, que se vuelvan a Dios.
Estos judíos parecían haber olvidado, o por lo menos no tomaban en cuenta el pensar de Dios, sino que ellos decían, los pecadores, cuando son destruidos, Dios se alegra. Por eso es importante que el Señor en esta parábola les deje saber que cuando Dios encuentra una oveja perdida, no solamente está dispuesto a ir a buscarla, sino que se alegra al punto de que cuando regresa al redil hace prácticamente una fiesta. Dice la parábola que este pastor llamó a sus vecinos y a sus amigos y les dijo, alégrense conmigo porque he encontrado la oveja que había perdido. Aquí Jesús les está hablando de todo lo contrario. Está diciendo que el amor de Dios lo hace ir tan lejos como sea necesario y lo hace con gozo, con alegría. Y con esto nos enseña la longitud del amor de Dios. Con esto nos habla de la dimensión, de la longitud que tiene el amor de Dios para con nosotros. El hecho de que cuando Él regresa se alegra y dice que así hay en el cielo gozo por un pecador que se arrepiente, que por 99 que no necesitan arrepentimiento. Muchos han malinterpretado este pasaje y han pensado que Dios es capaz de alegrarse con uno e ignorar a 99 y no significa exactamente eso. Lo que realmente significa es que Dios es capaz de alegrarse con la salvación de cada uno. Y puede haber 99 que creen que no necesitan arrepentimiento y uno de ellos se llega a arrepentir, pues Dios se alegra más por la vida del arrepentido que por los 99 que piensan, que se consideran justos y que consideran que no necesitan el arrepentimiento. Entonces, esto nos habla del amor de Dios, esto nos habla de que Dios es capaz de ir a buscar una oveja hasta donde ella se encuentre. El camino que una oveja perdida pueda recorrer alejándose de Dios nunca será tan largo como para estar fuera del alcance del amor de Dios. Es decir, no existe tal cosa como cuando alguien llega a decir, es que he pecado tanto que estoy muy lejos de Dios, estoy fuera del alcance de Dios, ya para mí no hay salvación. Esto no es así. No importa qué tan lejos te hayas ido de Dios. No importa qué tan apartado estés de Dios. El amor de Dios es capaz de ir más allá de donde tú te encuentras para buscarte hasta encontrarte. Lo único que hace falta es que como la ovejita te tires, reconozcas que ya no puedes más, que estás perdido y empieces a bramar, empieces a clamar a Dios. Y Dios oirá tu clamor con toda seguridad, porque su amor lo hará ir hasta donde te encuentres, hasta donde se encuentre la oveja perdida. Dios está dispuesto a ir hasta allá. Y esto nos habla de la longitud, que el amor de Dios es tan largo, es tan capaz de ir tan lejos, que no hay nadie que pueda estar fuera del amor de Dios. No, Dios no escatima ni distancia ni tiempo. Note muy bien que el pastor de la parábola dice que va y la busca hasta encontrarla. Es decir, no le importa la distancia, hasta dónde esté la oveja. Si la oveja recorrió 30 millas, él está dispuesto a ir hasta las 30 millas o hasta la distancia que sea necesaria y no va a parar de buscarla hasta encontrarla. Esto nos habla de que el amor de Dios está constantemente buscando a los pecadores. Está constantemente yendo hasta donde se encuentran los pecadores a ver si están reconociendo que ya no pueden más y si están clamando y salvarlos. Dios no va a escatimar ni en distancia ni en tiempo para encontrar a la oveja perdida. Por lo tanto, no perdamos la esperanza. Tú, hermano, tu hermana que estás orando por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos, por tu cuñado, por tu vecino y que no parece que hay salvación para ellos, no te desesperes. Dios no se dará por vencido. Dios no escatima ni en distancia ni en tiempo. Podrá pasar
poco, podrá pasar mucho tiempo. No importa, Dios no cesará de buscar a la oveja perdida, porque así de largo es el amor de Dios. Esa es la longitud del amor de Dios por cada uno de nosotros. Hay una sola cosa que hará que el amor de Dios deje de buscar al perdido. Hay una sola cosa que hará que el pastor regrese al redil sin la oveja. Es encontrar a la oveja muerta. Si encuentra la oveja muerta, la búsqueda cesa, no hay gozo y no hay oveja para regresarla al redil. Es la única forma en que el pastor regresará al redil con las manos vacías, si encuentra la oveja muerta. Lo que esto quiere decir es que mientras las personas estén vivas, el buen pastor no dejará de buscarlas, no dejará de ir hasta donde se encuentren a ofrecerles su amor constantemente. La única manera en que Dios dejará de buscar las ovejas perdidas es si les llega la muerte. Y entonces Dios no se gozará. Dios no disfruta cuando los pecadores se mueren. Lo que Dios provoca gozo en su corazón es que los pecadores se arrepientan. Nosotros, mis hermanos, entonces, debemos amar como Dios amó, porque el propósito de que nosotros conozcamos el amor de Dios no es de que solamente lo experimentemos, sino de que nos amemos, como dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo número 5, que en esto consiste el amor, en que nos amemos los unos a los otros. Y nosotros necesitamos no solamente experimentar el amor de Dios, sino dar el amor de Dios. Y esta parábola de la oveja perdida es tan especial porque nos habla de la largura del amor de Dios, pero no solamente se encuentra en el libro de Lucas. Esta parábola es tan especial que se encuentra en el libro de Mateo. Y estos dos escritores le dan diferente aplicación. En Lucas, el contexto es claramente evangelístico. Es claramente que está hablando de pecadores que se pierden y que el Señor quiere ir a encontrarlos y buscarlos y traerlos al redil y gozarse en su salvación. Es claro el contexto evangelístico. Pero en Mateo tiene otro significado, la misma parábola. Esto nos habla de la elasticidad, del significado que los dos escritores le dan a la misma palabra. En Mateo tiene el significado de que la oveja perdida ya no es un impío, no es un pecador, sino en Mateo habla de que la oveja perdida es uno de estos pequeños. Parece que en Mateo está hablando de los creyentes que llegan a perderse en el camino, que llegan a quedarse en el camino. Está hablando de los nuevos convertidos, de los pequeños en el Señor que se apartan del camino del Señor en algún momento de su vida. Y esto nos enseña que el amor de Dios, nosotros tenemos que practicarlo en las dos formas. Tenemos que dedicarnos a buscar almas para salvar y tenemos que dedicarnos a buscar almas para restaurar. Como pastores, a veces la restauración de las personas no la entendemos. A veces pensamos que una persona que se va, pues es su responsabilidad y si quiere regresa y si no quiere no regresa. ¿Sabe? Hace algún tiempo el Señor trató con mi vida muy fuerte porque yo estaba negándome a recibir personas de otras iglesias y decía yo, no voy a comenzar a trabajar en la obra del Señor con personas de otras iglesias, hasta que Dios me jaló las orejas, hasta que Dios me habló muy fuerte y me dijo que yo no era nadie para estar escogiendo las ovejas que Él mandaba a estar bajo nuestro cuidado. Y me mostró y me habló que hay ovejas en diferentes circunstancias. Hay ovejas que necesitan restauración y están a la orilla del camino, que no necesitan mayor esfuerzo que una palabra de ánimo, una oración, una plática, una palabra de exhortación, y es rápido que vuelvan al camino porque están allí a la orilla del camino. Sin embargo, el Señor me mostraba también que hay otras ovejas que ya se han salido
del camino un poco más y están atoradas entre los matorrales. Para rescatar estas ovejas, para hacerlas volver al camino, requerirá más trabajo, requerirá más tiempo, requerirá que yo como pastor me exponga a algunos peligros, me exponga a algunas críticas, me exponga a meter mi mano en los matorrales y ser lastimado por los matorrales. Y el Señor me hablaba que había ovejas que iban a necesitar mayor dedicación y mayor trabajo de mi parte, pero que eran ovejas del Señor. Y después me dijo, y hay otro tercer tipo de oveja, que ya está más lejos, que está posiblemente ha caído en un pozo o está en un barranco a punto de destruirse. Esas ovejas no solamente requerirán más esfuerzo, sino que requerirán más tiempo de búsqueda, más dedicación, y son ovejas que ya están en pozos de vicios, ovejas que ya están en el pozo de la depresión, que será más difícil rescatarlas. Pero el Señor me decía, no importa, mi amor alcanza hasta donde están todas ellas, y necesito que tú estés preparado y dispuesto a ir, sea cerquita, sea en medio o sea lejos, porque el amor de Dios es largo. La longitud del amor de Dios es infinita y no importa dónde estén las ovejas. Nosotros tenemos que estar dispuestos a ir a buscarlas hasta su lugar, porque somos los pies, somos las manos, somos los pastores que Dios nos ha escogido para que cuidemos de su rebaño y rescatemos a los que están en problemas. Por eso nosotros tenemos que practicar el amor. El amor de Dios es largo. Tenemos que ir a donde estén los perdidos para salvarlos, como en Lucas, y tenemos que ir hasta donde estén nuestros hermanos desviados, lastimados, para rescatarlos, para restaurarlos. De las dos parábolas en Mateo y en Lucas aprendemos que el amor de Dios está dispuesto a ir hasta donde estén los que necesiten de parte del Señor. Eso es lo que tenemos que practicar. Nosotros tenemos que estar dispuestos a amar como Dios nos amó. Si Dios fue hasta lo más lejos para rescatarnos a nosotros, pues nosotros debemos estar dispuestos a ir hasta donde sea necesario para rescatar a los perdidos. Entonces, tenemos que concluir en esta tarde que el amor de Dios es lo que nos permite comenzar una nueva vida en Cristo. Y de esa nuestra nueva vida en Cristo, la meta es conocer mejor el amor de Dios todos los días. El amor de Dios es nuestro origen, nuestro sustento y nuestra meta. Nacemos de nuevo por el amor de Dios, crecemos en nuestra vida espiritual por el amor de Dios y tenemos que llegar a conocer más y mejor el amor de Dios todos los días. Debemos concluir en esta tarde que la longitud del amor de Dios es tal que nadie puede llegar a decir que está demasiado lejos de Dios o que Dios ha dejado de buscarle y que ya no es importante para Dios. No hay persona en el planeta Tierra que esté tan lejos de Dios que el amor de Dios no pueda alcanzarle. Ni tiempo ni espacio nos puede separar del amor de Dios. Y por último, debemos concluir que nosotros los creyentes, y especialmente nosotros, los pastores, debemos estar dispuestos a ser los pies y las manos de Dios para que podamos ir hasta donde están los perdidos sin escatimar distancia o tiempo para rescatar uno más para Cristo. No podemos darnos por vencidos. Si tú estás trabajando en la restauración de algún hermano y tú le insistes y parece que no quiere, no te des por vencido, porque Dios no lo hace ni lo ha hecho contigo. Si estás trabajando con un inconverso para ganarlo para Cristo, no te des por vencido. Sigue, persevera, ora, testifica, háblale, dale ejemplo, muéstrale el camino, porque Dios no se dio por vencido contigo. ¿Cuántas veces te hablaron a ti del Señor Jesucristo? ¿Y cuántas veces dijiste que no? ¿Cuánto batalló el Señor a través de otra persona para traerte a ti el camino? Lo mismo debemos estar dispuestos a hacer nosotros por alguien más.
Mis hermanos, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Padre, en esta hora oro para que a cada uno de mis hermanos les des conforme a tus riquezas en gloria el ser fortalecidos en su hombre interior por el poder de tu Espíritu Santo, a fin de que sean capaces de comprender junto con todos los santos cuál es la anchura, cuál es la longitud, cuál es la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, a fin de que habite Cristo en sus corazones, para que habite la plenitud de Dios en nosotros. Oro, mi Dios, en el nombre de Jesús, para que bendigas a cada uno de mis hermanos, que nos hagas capaces, que nos habilites de conocer tu amor, Señor. Danos espíritu de sabiduría y de revelación en Cristo Jesús. Oro para que a cada uno de mis hermanos les fortalezcas y les mantengas irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Oro para que el amor que nos has dado, Señor, lo experimentemos en toda su plenitud, pero que de forma no egoísta lo practiquemos, Señor, y lo manifestemos al mundo a través de ir a buscar a los perdidos para salvarlos y a través de ir a buscar a los caídos para restaurarlos. Señor, oro en el nombre de Cristo Jesús, que nos des la unción de tu Espíritu Santo, que nos pongas las palabras de tu palabra, las palabras de tu Espíritu Santo, que sean necesarias para la edificación de los que nos escuchen, ya sean para salvarlos o para restaurarlos. Oro, Señor, para que nos uses a todos y cada uno de nosotros para manifestar tu amor al mundo. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Mis hermanos, reciban un fuerte abrazo. Así es de que, mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, reciban todo nuestro amor, un abrazo y muchas bendiciones de parte de Dios. Amén.